Muy buenos días, saludo a todos mis amigos, mis hermanos, la familia de la fe que nos siguen por este medio, con la bendita paz del Señor. Qué bueno poder reencontrarnos para compartir el mensaje de la palabra de Dios, tratar de que esta palabra sea la luz que, que ilumine nuestro camino, que advierta nuestro caminar también a efecto de no tropezar, o no tanto al menos. La idea es caminar siempre con pasos firmes. Así que aquí estamos para compartir el mensaje de la palabra de Dios, y permítame arrancar en esta mañana del nuevo mes. Ahora ya es 1 de febrero, ya estamos entrando en el segundo mes del año, a pesar de toda la situación terrible que vive nuestro país en cuanto a seguridad, a desempleo, a carencia de salud. Bueno, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Debemos primero ponerle todo el ánimo, todo el ímpetu. Y segundo, bueno, digo, a pesar de, sí, ya pasó el primer mes del año. Este mes que normalmente se vuelve bastante largo, con las circunstancias que hemos vivido, parece que ha sido mucho más largo. Hay demasiadas cosas que han sucedido en este inicio de mes, pero ahora ya estamos en el mes de febrero, que es el mes del amor, ¿sí? Así que ahí vamos poniéndole ganas, poniéndole ímpetu. Le decía que quiero partir esta mañana de las dos charlas anteriores, que usted puede revisarlas en nuestros canales digitales, ¿sí? Es decir, de aquella que le denominamos hace 8 días exactamente, ¿sí? ¿Quién gobierna tu tabernáculo? Y nos referíamos exactamente a la guía que nosotros debemos tener de parte de Dios, a efecto de que Él sea el que nos mueva, el que nos guíe, el que nos advierte, el que nos impulse, el que nos detenga cuando así tenga que hacerlo, ¿sí? Y la otra que habíamos dado el día domingo, y hacía alusión a la identidad que nosotros debemos tener como pertenencia de nuestro Dios, ¿sí? O sea, si mi Dios es el Dios todopoderoso, si mi Dios es el Dios de la Biblia, si mi Dios es el Dios creador del cielo, de la tierra, si mi Dios es el Dios de amor que entregó a su Hijo Jesucristo para pagar un precio que a mí me correspondía, y que lo hizo por un amor incomprensible desde el punto de vista humano, solo Él para tener ese amor, entonces mi identidad tiene que ser la santidad, ¿sí? No hay otra señal, no hay un tatuaje, no hay un comportamiento, no hay un eslogan, no hay ¿qué le digo? Un sello, sino la santidad, ¿sí? Y ahora quiero un poquito más hablar respecto de este tema, quizás para ir completando la idea general de lo que han sido los dos temas anteriores. Y para eso le pido que, por favor, vayamos en nuestra Biblia al libro de Santiago, ¿sí? El hermano de madre, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo, conocido en el libro de los Hechos como Jacobo. La derivación viene desde Jacobo, Jaime, Santiago, ¿sí? En el libro de Santiago, capítulo 4, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 6. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y herdéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, este texto, este libro de Santiago, contiene un sinnúmero de exhortaciones con mucho amor, contiene exhortaciones que van dirigidas a aspectos que nosotros fallamos, y fallamos reiteradamente, deliberadamente, y que por lo tanto no solo terminan siendo un tropiezo en nuestra vida, sino que muchas de las veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Por ejemplo, el capítulo 3 de Santiago habla y dice que debemos tener cuidado con lo que hablamos, con nuestra lengua, ¿no? Y le asemeja, le compara a la lengua con un pequeño fósforo que al encenderse puede acabar con todo un bosque, no puede acabar con toda una creación. Y digo, nos exhorta en ese sentido
nos impulsa también a que no seamos personas de doble ánimo, a que resistamos las pruebas, a que no caigamos en tentaciones y nos muestra cómo es que uno llega a caer en una tentación. Uno no está libre de tentaciones, de provocaciones, pero lo importante es enfrentarlas y evitarlas, ¿sí? Y no decir, bueno, me tentaron y por lo tanto caí, no. Entonces digo, es un compendio de instrucciones para quienes somos cristianos, para quienes queremos manejarnos como cristianos, para quienes queremos que este tabernáculo, que es nuestra vida, ¿sí?, sea guiado por Dios, para que nosotros podamos tener esa identidad en cada uno de nosotros que es la santidad. Y esta vez así también lo hace, ¿no es cierto? Comienza preguntándonos, exhortándonos, increpándonos, si usted quiere, en cuanto a un combate interno que hay en nuestras vidas, ¿sí? A una lucha interna, ¿sí?, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de los deseos versus el deber y el querer, ¿sí? Y habla, dice, ¿de dónde tienes todos estos conflictos que son internos y que terminan obviamente generando o repercutiendo externamente y a veces causando también guerras externas, ¿no es cierto? Es decir, con las personas con quienes discrepo, con las personas con quienes no me alineo de acuerdo a mi querer, de acuerdo a mi deseo, ¿sí? A mi anhelo netamente humano, digamos, ¿sí? A mi intencionalidad cuando yo quiero hacer algo. Dice, ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿De dónde vienen esas discrepancias que terminan, digo, no solo teniendo un conflicto interno, sino una repercusión externa? Dice, es de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu mente, de tus pasiones, de tus deseos, de tu deseo de salirse con la que una quiere, de sacar el cuerpo por donde uno mete la cabeza, aunque no le quepa, de aferrarse al apetito quizás del momento, ¿sí? Entonces dice, por eso hay ese tipo de conflictos, porque no estamos alineados, ¿sí? Porque nuestro tabernáculo no es guiado por Dios, sino que es a veces solicitado la presencia de Dios, pero que a la postre, constantemente en mi vida, hay un ferviente deseo y evidente de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me place, que a mí nadie me diga nada, que nadie me ponga límites. Yo mencionaba el día domingo pasado, es decir, en la prédica anterior a esta, ¿sí?, que el cristianismo son límites, que el cristianismo son normas que nos ponen parámetros, que no podemos superar esos parámetros, porque al salir de esos parámetros corremos riesgo, vamos a traer consecuencias lamentables en nuestras vidas. Sí, y claro, aquí está, o aquí comienza, digamos, o aquí podemos entender dónde es que inicia todos estos conflictos que a la vuelta de la esquina nos ponen en dudas, ¿no? Es decir, ¿qué mismo hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Sí? Porque esto es lo que yo quisiera, pero parece que esto no es lo conveniente, no es lo correcto, esto no me va a llevar a un propósito o a un fin bueno, ¿sí? Entonces hay esa lucha. Usted ve, hoy en día, por ejemplo, la gente en todos los ámbitos de su vida se maneja por el querer, no por el deber, ¿sí? Es decir, un joven, pensemos, ¿no es cierto? Dice, yo hoy quiero probar los vicios, hoy yo quiero consumir las sustancias sujetas a fiscalización, como suelen decir los nombres técnicos, ¿no? Es decir, tabaco, drogas, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Sí, yo quiero, porque eso hace que yo pierda un poco la razón, eso me impulsa a hacer cosas que en juicio no las haría, porque, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque quiero tener esa experiencia que me hace escapar un poco del mundo y por lo tanto de los problemas que tengo en ellos, de alguna cosa así. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿eso es lo que yo debo? La respuesta es no, porque si lo que quiero o reconozco que el mundo en mi día a día me presiona, me exige, me demanda, me atropella, me perjudica, más bien lo que debo tener es total razón, estar plenamente consciente, siempre ser muy lúcido, ser muy coherente en mis cosas, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que debo. Yo quiero, dirá una chica, ¿sí?, tener mis experiencias sexuales porque hoy siento que le amo a tal muchacho, ¿sí? Pero ¿es eso lo que debo? Sé lo que eso implica, no solo el riesgo de tener un embarazo no deseado, sino toda la alteración emocional que eso puede traer cuando yo quiero tener ese tipo de experiencias que no son propias ni de mi edad, ni de mis circunstancias, ni de mis condiciones de toda índole.
Entonces digo, es entre el querer y el deber. ¿Sí? Yo quiero tener mucho dinero y ser millonario prontamente para disfrutarlo de joven. Sí, pero no debo porque mi madurez no me permite, porque posiblemente el ingreso que yo acceda legalmente no va a sobreabundar como yo quisiera y me voy a ver impulsado, ¿sí? A cumplir lo que yo quiero y por lo tanto lo voy a hacer por un camino ilegítimo, por un camino incorrecto. Entonces, entre el querer y el deber hay una gran diferencia, pero hay una gran lucha también, que es la que nos muestra aquí. Dice, eso está enfocado por nuestras pasiones, por las condiciones internas del corazón, por este capricho, por esta necedad. Creo que cabe bien decirle este término, esta necedad de suplir mis anhelos, más que mis necesidades, más que el deber. Simplemente quiero suplir mis necesidades, quiero satisfacerlas, mis placeres, el impulso que me da. Y como eso es lo que quiero, dice que nosotros pedimos y no recibimos, porque obviamente pedimos mal, ¿sí? Y si pedimos mal, pues en el evento de conseguir lo que queremos, nos va a ir muy mal. Y si pido y no recibo, también me siento mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo, dice, para nuestros deleites. Entonces esto confirma, ¿no? Esta lucha entre el querer y el deber. Yo quiero vivir en paz, pero no te pones en paz con el prójimo. O atentas con tu actitud frente al resto. Yo quisiera vivir en paz, que cuando yo llegue a mi casa, mi esposa me reciba, mi esposo me reciba, mis hijos me reciban y podamos tener un lindo compartir en casa. Pero tu actitud, tu ejemplo, tus decisiones, tus acciones están rompiendo ese querer, ¿no es cierto? Porque estás pidiendo para tus deleites, sin embargo quieres cosechar en un campo que no lo has sembrado. Entonces pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal, porque está el enfoque de lo que quieres, el enfoque de lo que deberías procurar, está equivocado, ¿sí? Estás queriendo vivir el momento, pero pasar eternamente bien. Estás queriendo sembrar equivocadamente, pero tener una gran cosecha. Eso es imposible, ¿sí? Entonces, por eso dice, pides y no recibes porque pides mal, simplemente. ¿Y por qué pides mal? Porque estás pidiendo para vivir el momento, estás pidiendo para el deleite, estás pidiendo para el capricho, estás pidiendo con necedad, estás pidiendo por, qué sé yo, impulsado no por la razón, no avisorando a futuro, ¿no es cierto? Y claro, vea, yo lastimosamente, por mi condición de pastor, me ha tocado ver, sí, me ha tocado presenciar un sinnúmero de fracasos sentimentales, un sinnúmero de fracasos sentimentales. Personas que en un momento, en ese momento que parecería que es una eternidad maravillosa y es una temporalidad engañosa, ¿sí? Dicen, le amo, le quiero y con esta persona voy a ser feliz. Y olvidan lo importante y se fijan solo, qué sé yo, en el físico, en el placer sexual que pudieran tenerlo, en que coinciden con ciertos, qué sé yo, ciertos apetitos, que a ambos nos gusta bailar, a ambos nos gusta farrear, a ambos nos gusta salir, ambos somos aventureros, ambos, claro, y nos fijamos en esas cosas tan superficiales, tan pasajeras, pensando que algo tan serio como el matrimonio va a durar. Y a la vuelta de la esquina nos damos cuenta, sí, que el fracaso estuvo más cercano y ha durado menos la ilusión que el noviazgo, ¿sí? Vea, esto podría parecer gracioso, pero ha pasado. Yo he conocido parejas que les duró más la preparación del matrimonio, es decir, desde cuando tomaron la decisión, desde cuando se hizo un pedido de mano, desde cuando se entregó un anillo, si fuera el caso, y el ver cómo vamos a hacer la parte social, muy pocos se preocupan de la parte espiritual, ¿sí? Y se demoraron 1 año, 2 años preparando, advirtiendo, comenzando este supuesto compromiso que a la vuelta de la esquina duraron meses en el mejor de los casos. Y los meses que duraron no es que duraron bien, o sea, no es que siquiera disfrutaron esos escasísimos 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes en la vida, ¿sí? Hay que ser muy conscientes en la vida. Hay gente que se presta por un momento de alucinación para conseguir un dinero y hace planes con ese dinero. Dice,
es que donde salga este trabajito que no es correcto, que no es legal, que es deshonesto, y que uno dice, no, no va a pasar nada, a nadie perjudico, etcétera, etcétera, y hace planes, ¿no? De que voy a viajar y de que voy a hacer esto, esto, otro. Cuando a la vuelta de la esquina hizo mal, pidió para sus deleites, a lo mejor lo consiguió de manera inadecuada, ¿sí? Y fue a parar en la cárcel, o tiene que, en vez de estar viajando como pensaba con sus seres queridos, o a lo mejor solo en libertad, le toca estar huido, ¿sí? Le toca estar perseguido por la justicia porque simplemente hizo mal. Y así podríamos enumerar un sinnúmero de situaciones que son tristemente cotidianas y que la gente vive como que si este fuera el último día de su vida y que ha venido al mundo simplemente para divertirse, ¿no? Y no es así. Entonces pides mal, porque el enfoque es el equivocado, porque el deleite es la prioridad en la vida, ¿sí? Porque no tenemos una escala de prioridades correctas, porque no avisoramos. La gente piensa que hoy vive y mañana se muere, y no es así, porque si así fuera, más bien deberíamos ponernos a cuentas con el prójimo y tratar de hacer las cosas bien, pero no avisora. La gente mira hoy en día, sí, vive con la urgencia y no trata de enfocarse en lo trascendente. Estamos más preocupados de lo urgente que de lo importante. La gente mira hasta donde le permite la nariz, ¿sí? No ve más allá, ¿no? Yo conversaba en esta semana precisamente con una persona muy joven, ¿sí? Están recién casados. Y yo le decía que hay que poner correctivos desde ya a los problemas, pequeños, medianos o grandes, que pudieran aparecer. Primero, si es que quiero que el matrimonio dure. Y luego le decía, piensa en el mañana. No toda la vida vas a ser joven, no toda la vida vas a tener todo, no toda la vida va a estar todo a tu alcance, va a depender de ti. Llegará un tiempo, llegará un momento en que vamos a necesitar depender de otras personas, y esas personas o las primeras personas de quienes necesitemos van a ser los de nuestro entorno familiar, ¿no es cierto? Un hijo, una hija, un papá, un hermano, entonces un sobrino, un tío, un amigo cercano. Entonces uno no puede desechar, ¿no es cierto? Decir, no, hoy no necesito, hoy no pasa nada, y si quiero vivir con rencor, quiero vivir con ira, con contiendas, si es que quiero vivir amenazándote, o si es que simplemente he cerrado la puerta de mi corazón, ¿sí? Porque a mí no me importas, tú no eres mi responsabilidad y hasta ahí llegaste, ¿sí? Ve, a la vuelta de la esquina necesitamos de quien menos imaginamos, ¿no? Pero aquí vamos a la parte crítica, y esto sí es la parte crítica, triste y espantosa. Porque si bien es cierto, reconocemos que hay conflictos internos, ¿sí? Entre el querer y el deber, si bien es cierto que los enfoques están mal, ¿no? Y por lo tanto pedimos para algo que, o nos esforzamos, nos sacrificamos por conseguir lo que no es prioritario, lo que no es importante. No digo que tampoco lo debemos desechar, ¿no? O sea, yo lo que quiero es viajar. Bueno, habrá el momento de hacerlo, ¿sí? Y hacerlo dentro de los parámetros de nuestras condiciones, de nuestras capacidades, ¿sí? Pero sin descuidar lo importante, ¿sí? Y, y digo, aquí viene la parte más crítica. ¿Por qué? Porque el versículo 4 de nuestra porción oficial, o de la porción que hemos ocupado hoy de la palabra de Dios para compartir este mensaje, nos llama desde el llamado mismo. Ya es no solo un llamado de atención, sino que es un llamado que está calificando nuestra condición de vida de una manera terrible, de una manera hasta grosera, podría yo decir. Nos dice almas adúlteras, ¿sí? ¿Qué vendría a ser un alma adúltera? Un alma adúltera es aquella alma o aquella persona con sus pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones que se juega entre dos o más bandos, ¿no es cierto? Entonces, un adúltero, una persona adúltera, ¿quién es? Es una persona que comprometió el amor con alguien, pero que lo está compartiendo adicionalmente con otra persona, ¿no es cierto? Entonces, esa es una persona adúltera. Es una persona que se comprometió con alguien en exclusividad de amor, de compromiso, de respeto, de consideración, de apoyo, de caminar juntos, pero que a su vez, sin haber concluido ese compromiso en el tiempo que debía ser concluido, por ejemplo, en el matrimonio, con la muerte de uno de los dos, sí, ya está
también jugando con el mismo compromiso o jugando con el mismo sentimiento con otra persona. Y aquí nos dice almas adúlteras, ¿por qué? Porque a veces somos eso. Es decir, decimos que tenemos un compromiso con Dios. Nuestras palabras en ciertas ocasiones parecen confirmar ese compromiso con Dios. Ciertas actitudes en nuestras vidas parecen sumar en coherencia a ese compromiso con Dios. Es decir, vamos a la iglesia, participamos no solo de los cultos dominicales, sino de alguna otra, de algún otro taller, de alguna otra enseñanza, de algún otro grupo, qué sé yo, ¿sí? Pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos socorra en tantas necesidades que se presentan en nuestra vida y que a veces escapan de nuestras condiciones, de nuestras posibilidades. Es decir, queremos tener una relación con Dios, pero a la vez, también estamos jugando no solo con el Evangelio, sino que estamos coqueteándole al mundo, ¿sí? Entonces, Dios mío, ayúdame para que mis hijos sean hombres de bien. Y sin embargo, yo por acá no soy un buen ejemplo para mis hijos. Sí, yo quiero que mi familia sea firme, pero ando poniendo los ojos en otra mujer. Señor, prospérame, bendíceme, que no me falte para suplir las necesidades y quizás uno que otro antojito en mi vida. Y trabajo deshonestamente y quiero ganarme la plata por la tangente, por el costado que no corresponde. Dame, Señor, la salud, la vida, quiero sentirme fuerte para poder no solo cuidar de mi familia, sino ver a mis siguientes generaciones. Y consumo licor y consumo ciertas sustancias que perjudican, o me trasnocho y qué sé yo. Entonces, no hay coherencia entre lo que aparentemente queremos o entre lo que aparentemente nos hemos comprometido como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? De tener una vida de santidad, que es la señal que corresponde a la pertenencia de Dios, como lo prediqué el domingo anterior, ¿sí? O como el tabernáculo que tiene que ser guiado por Dios en todo aspecto y en lo que estoy haciendo. ¿Sí? De pronto hago cosas contrarias. eh, Digo, Dios mío, yo quiero que tú satures tu presencia, con tu presencia mi vida, tal como lo dice ahí. Dice, o piensas que el Espíritu de Dios que ha hecho morar en vosotros no les anhela celosamente. Dios quiere colmar con su presencia nuestras vidas. Pero ¿qué estoy metiendo, por ejemplo, en mi vida, en mi mente, en mi corazón? Mirando ciertas cosas, ¿sí? Los programas que veo, eh, todo lo que me llega por internet, lo que yo mismo busco a través de las redes, meterme en el chisme, mirar cosas inapropiadas, ver la manifestación del pecado. Hay gente que asiste a la iglesia y me comenta, no sé si no es pecado, pero creo que sí es bastante insensatez. ¿Sí? Gente que viene a la iglesia y me comenta a veces en los tiempitos libres que tenemos entre la una reunión y la otra, me comenta y me dice, pastor, por si acaso ha visto tal serie o tal programa, ¿sí? Que son exposición manifiesta del pecado. Todas aquellas series, películas que hablan, por ejemplo, del narcotráfico y del deleite de los narcotraficantes, ¿no? De todo el pecado que sobreabunda alrededor del narcotraficante, que no es solo el hecho de ser criminales porque están expendiendo una sustancia que mata, que acaba, que arrasa, que denigra al ser humano, sino que aparte es el deleite, ¿no? De los dineros excesivos obtenidos fruto de este ilícito, de este delito que es el narcotráfico en toda la extensión, ¿no es cierto? ¿Sí? Me dice, ¿ha visto eso? ¿Cómo voy a ver eso? ¿Cómo va a creer que yo voy a contaminar mi mente con ese tipo de cosas? ¿Cómo cree que yo voy a ver algo que atente contra la santidad que Dios quiere en mi vida? Que si termino viendo algo indebido por casualidad y tengo que retirar la mirada inmediatamente, es una cosa, ¿sí? Pero otra cosa es que yo mire una serie en la que hay mujeres con poca ropa, en la que hay malas palabras, que ahora hay muchas series. Es parte de la cultura, será parte de ellos, pero la mía no es así. ¿No sabes que nuestro Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, que quiere hacer morar para que guíe nuestro tabernáculo, ¿sí? Para que nos selle con el sello de la redención, como también dice su palabra, nos anhela celosamente? Entonces, si yo no puedo permitir
estar metido en el chisme y abastecerme del chisme de mañana, tarde, noche, ¿sí? Abastecerme de esos programas pecaminosos de las tinieblas, ¿sí? Y luego demandar de Dios que me ayude, que me guíe, que me sostenga y que me sustente. No puedo. Porque digo, esa es la parte crítica. Cuando habla de almas adúlteras, no está hablando de los pecadores empedernidos que no conocen de Cristo ni quieren saber absolutamente nada. Porque ellos no son adúlteros, ellos sí son muy fieles a su Dios mundano, a su Dios carnal. Está hablando, el adulterio espiritual es esto de querer jugarnos a doble banda, por llamarlo de algún modo. Es esto de querer ser cristianos, vivir conforme a la voluntad de Dios y que nuestros hechos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras intenciones y pensamientos no coincidan con lo que a veces expresamos. Vengo a la iglesia y sigo mundano, soy un alma adúltera. Vengo a la iglesia y por no leer la Biblia durante la semana, por no instruirme durante la semana, termino haciendo, hablando, diciendo, comportándome, decidiendo conforme lo hace todo el mundo. Y aquí viene el título de la prédica que ya estoy por terminar, esta pequeña charla. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el peor enemigo que puede llegar a tener alguien? Quien antes fue su amigo. ¿Sí? Les repito, el peor enemigo que una persona puede tener es aquella persona, ¿sí?, que antes fue su amigo, porque nos conoce plenamente, porque sabe de lo que somos capaces, conoce nuestras condiciones, de lo que somos capaces y de lo que no somos capaces. Y si usted y yo un día entregamos nuestra vida a Cristo, si usted y yo nos hemos dicho por mucho tiempo que somos cristianos, que creemos en Dios, que queremos depender de Dios, que queremos afirmarnos en sus caminos, y de pronto estamos coqueteando con el mundo, ¿no? De lunes a sábado coqueteamos con el mundo y el domingo venimos a la iglesia. ¿Qué es lo que puede pasar cuando uno tiene un pie en el mundo y un pie en el Evangelio? Que el mundo nos va a arrastrar y lo menos que va a hacer es descuartizarnos y cuando el cuerpo caiga va a caer del lado del mundo, no va a caer del lado del Evangelio. Uno no puede correr riesgos, uno no puede seguir con ese tipo de pensamientos, de intenciones, de aspiraciones que contradicen la palabra de Dios. Pero todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, dice, porque los pensamientos que tengo para vosotros son de bienestar, de paz. Entonces, si yo quiero ser verdaderamente un cristiano, yo voy a alejarme del mundo. Porque además del mundo, si es que yo le quedo viendo mucho, si es que yo retrocedo a mirar mi época mundana, hasta me puede llamar la atención y decir, no, qué simpático se pasaba en esas épocas con tales personas cometiendo tales actos. Claro, ya no voy a decir cometiendo, voy a decir compartiendo tales situaciones. Pero ¿qué resultado me puede traer eso? Si es que ya no, si es que quiero olvidarme de los resultados que ya me comenzaron a, a- a aplastar, a pasar factura. Entonces, ¿quiero yo algo del mundo? ¿Necesito yo algo del mundo? Si Dios mismo consideró que este mundo es tan perverso, que por eso antes de juzgar a este mundo, va a venir a sacar a su iglesia del mundo, para luego juzgarla. Y ahí todo el que quiso vivir como deseó su pervertido corazón, que además el corazón de todos es engañoso y perverso, hace no mucho tiempo lo compartimos en alguna charla. Entonces Dios primero va a venir a sacar a su iglesia para luego juzgarle al mundo. Por lo tanto, yo aquí mismo tengo que ser ajeno al mundo, que eso me va a traer complicaciones, claro que sí. Pero mire lo que termina diciendo en el versículo 6 de nuestra porción del día de hoy de Santiago capítulo 4. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos en la necesidad imperiosa de volvernos de todo corazón a Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, primero reconociendo que no podemos coquetearle al mundo si es que decimos que somos cristianos. No le voy a recomendar para que no nos digamos adúlteros, entonces amemos solo el mundo, porque eso sería la perdición, es la perdición. La recomendación es seamos humildes, para que la gracia de Dios nos alcance y podamos volver la mirada a lo que corresponde, hacia Dios. Ya basta de jugar,
Basta de creer que tenemos las condiciones y las capacidades de, no, yo sé manejar mi vida y no hace falta que yo vaya a la iglesia, no hace falta que lea la Biblia, no hace falta que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni una instrucción. Ah, no, o sea, en el aspecto espiritual no hace falta nada, ¿sí? En el aspecto emocional, ahí sí le necesito a Dios. En el aspecto económico también. En el aspecto de salud también le necesito. Pero en cuanto a mis decisiones y a saber qué es lo que yo hago, ahí no hace falta. No juguemos con Dios. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica le llamé Amigos peligrosos de Dios. Porque si un día usted y yo decidimos ser amigos de Dios, como Él dijo, ya no les llamaré más siervos, les voy a llamar amigos. Si hacéis todo lo que yo os mando, ¿sí? Entonces, seamos amigos, pero amigos verdaderos de Dios. De tal manera que nosotros podamos recibir las bondades, los favores de Dios, la guía de Dios, la instrucción de Dios, tener el conocimiento de su voluntad para vivir en ella y ser unos verdaderos amigos de Dios. Y no, habiendo sido amigos de Dios, transformarnos en los más peligrosos amigos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras almas son adúlteras. Que Dios tenga misericordia. Es tiempo de reflexionar. Tome la decisión valiente cuanto antes de volverse al Señor, de congregarse en su iglesia. Nadie le va a juzgar en la iglesia, aunque aparezca a los tiempos, con seguridad le van a recibir con un abrazo. ¿Sí? No estoy hablando solo por la iglesia que yo pastoreo, sino por las iglesias cristianas, en donde el amor de Dios es el que tiene que acogernos, sostenernos y guiarnos. Pero no juguemos con Dios. ¿Qué tiempo llevamos alejados del Señor? ¿Qué tiempo no nos hemos congregado? ¿Desde hace cuánto tiempo no abrimos una Biblia? O si es que la abrimos esporádicamente como que si fuera una carta de tarot para ver qué me dice Dios, cuando tiene que ser un alimento diario. Vamos para adelante, seamos valientes, caminemos. No solo porque nosotros necesitamos ir en la dirección de Dios, sino porque hay mucha gente que necesita ver una lumbrera por ahí que le dé esperanza de vida en este mundo terrible que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.